Bueno, en el video de hoy la tabla periódica y los elementos. La tabla periódica fue creada en 1869 por el químico Dmitri Mendeleev, que creó una tabla para organizar los elementos ya existentes en base a su peso atómico. ¿Qué es lo que pasa? Que su tabla es la más exacta o la que menos ha tenido errores a lo largo del tiempo, lo que ayudó a formar la tabla periódica moderna con los nuevos métodos usando en base a la estructura que puso Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev no solamente ordenó en su peso atómico los elementos, sino que también predijo elementos que todavía no existían en ese entonces y sus propiedades, lo que garantizó aún así su funcionalidad de la tabla de la tabla que él creó, dando así a base a pocos cambios en su estructura para la moderna. La tabla periódica posee 118 elementos y 7 periodos y 18 grupos. Eso se utiliza para ubicar mejor los elementos y para clasificarlos. Para la clasificación más simple tenemos los metales y los no metales y los metaloides. También entrando en ellos los gases nobles. En los metales podemos observar que son elementos químicos que son brillantes, dúctiles. Dúctil significa que se pueden formar hilos o capas de él. Son maleables y tienen brillo, son brillosos, como el metal, como el hierro, como el cobre, como el oro. Al ser maleables y al ser conductores tanto de electricidad como de calor, se utilizan más que todo en la industria para esos fines. Ejemplo, el cobre se utiliza para la industria eléctrica y el hierro se utiliza para la industria metalúrgica. Los no metales no poseen brillo propio, no son dúctiles y no son maleables, lo que indica que son distintos, son como la contraparte de los metales. Pero ¿qué es lo que son ellos? Ellos forman y crean compuestos en base a ellos, son como por así son los reactivos. Ellos se utilizan para crear y para mejorar compuestos que se pueden hacer en base a ellos mismos. Y en medio tenemos a los no metales, a los metaloides, que son metales que poseen ambas características, que pueden ser o no maleables dependiendo de qué tipo de metal sea, y teniendo propiedades tanto de no metal como de metal. Podemos observar que en la parte izquierda, en su gran mayoría, se encuentran los metales pasando desde el litio hasta, por ejemplo, el bismuto, y los no metales se clasifican o se encuentran en la parte superior derecha, que se encuentran desde el carbono hasta el cloro. Y también se encuentra en la parte izquierda superior el hidrógeno, que también es un no metal. La tabla periódica, los gases nobles también se encuentran en esta parte, en la última columna y en parte del último grupo. Pero los gases nobles se caracterizan por ser nobles, de ahí viene su nombre, por no reaccionar con nada, ser inertes, no reaccionan con ningún tipo de sustancia o compuesto. A diferencia de los no metales o de los metaloides o los metales de por sí. También se pueden encontrar para una mejor clasificación, se encuentra en el primer periodo, en el primer periodo se encuentran en la columna que descendente de la primera fila se encuentran los alcalinos, que son metales muy blandos, se caracterizan por ser blandos y por ser muy reactivos, ya que poseen un solo electrón. Estos se utilizan más que todo para reducciones o para purificar sus compuestos químicos. En el segundo periodo tenemos los alcalinos térreos, que son un poco más duros en comparación a los alcalinos. No poseen brillo al igual que los alcalinos porque son metales. Y también poseen cierto grado de reactividad. En estos grupos, por lo menos en los alcalinos, tenemos del litio al francio. De los alcalinos térreos tenemos del berilio al radio. Ya después pasamos a esta parte, que aquí se encuentran en el centro de la tabla periódica, ocultos
ocupando gran parte de ella misma, son los metales de transición. ¿Qué son los metales de por sí? Que sí son los metales de los que hablamos anteriormente, que son los que poseen brillo, dureza, se funden a altas temperaturas, tienen maleabilidad, que significa que se pueden moldear o se puede obtener formas de ellos, y ductibilidad, que se pueden crear hilos finos de ellos. Después tenemos a los no metales, que ya se habló anteriormente, pero en el grupo 17 tenemos los halógenos. Los halógenos son gases en su mayoría o son elementos químicos que son muy reactivos. Es como son como los alcalinos, pero no se utilizan en reacciones ya que son muy reactivos. Sin embargo, al ser muy reactivos, lo que ellos hacen es formar compuestos con muchos elementos. Ejemplo, el cloro con el sodio, que crean cloruro de sodio, que la sal de mesa común y corriente. Después tenemos los metaloides, se ubican en una diagonal entre los metales de transición o los metales y los no metales. Se encuentra desde el boro, el silicio, el astato, el selenio, el telerio, y va a una diagonal así que separa a los no metales de los metales. Los elementos químicos se clasifican por número atómico y peso atómico. Como se puede observar en esta representación, en la tabla periódica tienen su peso atómico, su valencia, que es con los números de átomos que ellos trabajan, su estructura atómica, su nombre, la densidad, que son qué tanto peso tienen en comparación a su espacio, la fusión, que es a qué temperatura se derriten, y la ebullición, que es a qué temperatura se empiezan a evaporar. Esto sería todo. Algo más para explicar sobre los elementos químicos es que, por ejemplo, los gases nobles quedamos claros en que los gases nobles son inertes, hay 118 elementos. Los metales de transición son los metales que se utilizan, por así decirlo, más en la industria, al igual que los no metales. Los metaloides poseen, como se dijo anteriormente, propiedades de ambos. Los alcalinos se usan para reducciones, los alcalinos terbios también, y el creador fue Dmitri Mendeleev, que se le atribuye la herramienta de la tabla periódica, que según su estructura que él la creó en 1869. Algo más que hay que entender es que la tabla periódica es una herramienta que se utiliza en la química para conocer y ubicar mejor la valencia, los símbolos y la ebullición de algunos elementos a la hora de elaborar compuestos químicos. Eso sería todo y ya está ahí el video de explicación de la tabla periódica.